Gracias, Michelle, por esta actualización. Así que mucha precaución porque las precipitaciones van a continuar y sobre todo para aquellas personas que viven en las riberas de ríos, que ya vemos que estos siempre se salen de ese cauce debido a que no se les da trabajo el dragado respectivo. Año con año, los mismos lugares, Carolina, las mismas poblaciones, las mismas localidades se enfrentan los efectos de las precipitaciones. Así es lamentable cómo pues las mismas personas vuelven a sufrir en cada temporada lluviosa. También vemos cómo los tragantes colapsan, esto porque pues se tira la basura en este lugar. Es lamentable cómo se vive en Guatemala en la época lluviosa. Así que muchísima precaución, especialmente en horas de la tarde y como Michelle lo decía, a tener el paraguas bajo el brazo todo el tiempo. Pero llegó el momento de cambiar totalmente de tema. Vamos a retomar ahora la nota del empadronamiento y que este finalizó a lo largo del fin de semana. Vimos largas colas a las afueras de los distintos puntos para poder empadronarse por parte de la población guatemalteca. Pero según lo dan a conocer, 1 millón de personas menos de lo esperado se llegaron a empadronar. Pero para que nos amplíe un poco más este tema, tenemos la presencia de Leonel Escobar, quien es jefe de inscripciones del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Mucho gusto. Muy bien. Buenos días, señor Escobar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este 2015 en comparación a lo más cerquita, 2011? Bueno, en primer lugar, salimos tarde a la actividad de empadronamiento. Esto porque al Tribunal Supremo Electoral no le fueron depositadas en el tiempo establecido el dinero prácticamente para llevar a cabo el plan de empadronamiento como se tenía contemplado. Pero además de eso, el plan de empadronamiento fue una actividad que se realizó en apoyo a la actividad que es permanente en el Tribunal Supremo Electoral, en las delegaciones, subdelegaciones y puestos de empadronamiento que se tienen constantemente abiertas. Pues esta actividad es una actividad que se desarrolla a lo largo de todo el tiempo. Una vez finalizada una elección, continúa el empadronamiento para los ciudadanos. Muchas veces se piensa por parte del ciudadano que una vez obtenido el DPI ya quedó empadronado y no es así. Obtienen el DPI y tienen que hacer prácticamente un segundo acto para poder empadronarse. La actividad desarrollada por el Tribunal Supremo Electoral fue un esfuerzo para la atención del empadronamiento, considerando que 3 meses antes de la elección el empadronamiento tiene que quedar suspendido para entrar a una etapa de la depuración del padrón electoral. Entonces se abrieron puestos de empadronamiento a partir del 15 de abril, pues sin mayores afluencias por parte de los ciudadanos. Luego se iniciaron las actividades de jornadas de empadronamiento en el interior de la República a partir del 15 de mayo. Se recorrieron 512 comunidades del interior de la República para llevar la mesa de inscripción a esas personas que viven en las comunidades rurales. Considerando de que en el mes de diciembre de 2014 se habían reportado por parte del RENAP en un plan conjunto, en una actividad conjunta que desarrolló el RENAP con el Tribunal Supremo Electoral, auspiciado por la OEA, se estableció que habían más de 2.400.000 personas que habían obtenido DPI y no estaban empadronadas. Con esa base se hizo una proyección y se manifestó por parte del Tribunal Supremo Electoral que la cifra a alcanzar eran de 8.200.000 empadronados para este año de elecciones. Señor Escobar, usted mencionaba que se salió tarde, esto debido a la ausencia de fondos, pero vemos como en esta ocasión el sentir general de la población, incluso nos lo han trasladado a través de las redes sociales, es que no se hizo un llamado concreto a la participación, se hizo muy poco esfuerzo por parte del Tribunal Supremo Electoral a la población para que llegaran a empadronarse. Incluso muchas personas se enteraron en la última semana y esto debido a un movimiento que se hizo por parte de distintas asociaciones civiles a través de las redes sociales. ¿A qué se debió esta falta de motivación por parte del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, es consecuencia de la misma falta de fondos. No se llevó a cabo un plan de divulgación como se ha tenido en otras oportunidades, precisamente por esta reducción de fondos hacia el tribunal. 189 millones en
en una actividad tan importante como son las elecciones, sí tiene algún impacto en algunas actividades que no fueran desarrolladas, principalmente en la actividad de divulgación y orientación hacia los ciudadanos. ¿A quién responsabilizamos de esto, señor Escobar? ¿Quién no hizo la transferencia? ¿Quién no la aprobó? Bueno, mire, por parte del Tribunal Supremo Electoral se hicieron todas las actividades tendientes a presentar un presupuesto, a que se les aprobara el presupuesto, pero quien da la plata, ustedes saben quién es, no la dio, pues. Así ¿Quién? de sencillo. Bueno, el gobierno. O sea, esto es responsabilidad del presidente Otto Pérez Molina. Mire, yo lo que manifiesto es que el Ejecutivo tiene una organización, ¿sí? Y hay una persona que preside esa organización. Hay ministerios que tienen la responsabilidad de proporcionar el dinero para que estas actividades, no solo las del Tribunal Supremo Electoral, sino que todas las actividades del Estado tienen que estar financiadas a través de un presupuesto que se plantea previamente y considerando que las elecciones las elecciones es una situación de Estado, es decir, no podemos postergar las elecciones. Las elecciones tienen que llevarse a cabo en el tiempo que está establecido en la ley electoral y de partidos políticos. Pero sin plata, miren, todos los planes se quedan en papel. Yo recuerdo muy bien que el Tribunal Supremo Electoral incluso salió denunciando públicamente la ausencia de fondos para iniciar con todo ese proceso electoral, eso hace algunos meses. Pero luego dieron a conocer que recibieron un primer depósito y que con esto se empezó a comprar ya lo necesario para realizar las elecciones generales 2015. Con este dinero, con este primer depósito que se realizó, que no fue hace algunas semanas, fue aproximadamente hace un mes y medio, ¿no podría haberse iniciado a hacer este llamado al voto para tener un porcentaje más alto de personas empadronadas? Bueno, miren, hay una situación que es muy importante. Yo no quiero en esta oportunidad decir, miren, el ciudadano tuvo la culpa, porque no es así. Ante la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia. Entonces, todos los guatemaltecos debemos de conocer cuáles son las leyes que nos rigen y dentro de ellas está la ley electoral y partidos políticos. Como repito, el empadronamiento es una actividad constante, no es la situación de que solo se da en el año electoral. Sí hubo falta de divulgación, eso se comprende, no hubo la plata oportunamente. Entonces, ese plan de empadronamiento, que es apoyo a la actividad constante que desarrolla el Tribunal Supremo Electoral, se vio mermada en tiempo y lógicamente en atención hacia el ciudadano. Ahora bien, en base a estos primeros números y estadísticas que nos comparte el Tribunal Supremo Electoral, uno puede concluir que los más jóvenes de este país no están interesados en el tema de los comicios. Mire, esa es la situación un poco lamentable. ¿Por qué razón? Porque el padrón electoral se nutre de la gente que está alcanzando la mayoría de edad. El padrón electoral es una entrada tiene flujos de entradas y salidas. La entrada son las nuevas inscripciones, las salidas son la depuración por fallecidos, los que están suspendidas en sus derechos, etcétera. Entonces, esos espacios que quedan dentro del padrón tienen que ser cubiertos por nuevos ciudadanos. Al 31 de mayo, por ejemplo, 9.908.380 ciudadanos están inscritos en un padrón puro, podríamos decir, pero a ese padrón hay que restarle todos los ciudadanos que tienen prohibición de votar, fuerzas de seguridad, el ejército, policía nacional civil, guardia de presidios, policía municipal de tránsito. Entonces, esos espacios los tienen que llenar los nuevos inscritos. Y si tenemos un padrón puro que posiblemente a la fecha última de empadronamiento se pudo alcanzar un poco más de 8 millones, a esos 8 millones le tenemos que restar a estos ciudadanos que tienen prohibición de votar y además restarle 750.000 ciudadanos que están inscritos únicamente con cédula de vecindad. Esto quiere decir que hay personas presumiblemente que no han obtenido su DPI por estar fuera del país, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Que se empadronaron, ya nunca regresaron a Guatemala, no han obtenido DPI, y también está dentro de esta situación ciudadanos que hubiesen fallecido y que en época que no era del RENAP, cuando las municipalidades tenían bajo su administración los registros civiles, no fueron reportadas.
Imaginemos ahora qué puede llegar a pasar luego de las elecciones generales 2015 y tomemos en cuenta lo que ha pasado en elecciones anteriores, en años electorales anteriores. Y es que podemos decir que la cantidad de personas empadronadas, por ejemplo, los que sí llegaron, renovaron, actualizaron datos, por ejemplo, no las personas que, como usted mencionaba, se encuentran fuera del país, personas que se encuentran en Guatemala. ¿Igual número de empadronamientos es igual número de votos o cuál es el porcentaje de personas empadronadas que no llegan a concretar el voto? Bueno, aquí hay una situación, por ejemplo, el voto efectivo, puede haber mucha participación, pero el voto efectivo es una cosa y las personas que participan y no votan, no hacen un voto efectivo, lo anulan, lo dejan en blanco, etcétera, es otra. Aquí la participación, yo considero que viendo, digamos, las estadísticas de los últimos días de empadronamiento, hay un buen índice de participación, es decir, consideramos nosotros que la gente quiere participar por esa masiva afluencia que se dio en los centros de empadronamiento. Ahora bien, en las elecciones, digamos, las últimas 2011, prácticamente el abstencionismo, digamos, sí hubo participación, alcanzando casi un 69% de participación, pero hay personas que no acuden a emitir el sufragio. Ahora vamos a tener un padrón más depurado a una realidad. ¿Por qué razón? Porque vamos a omitir, vamos a quitar a todas aquellas personas que no tienen DPI, porque únicamente en esas elecciones se va a votar con DPI. Entonces, al tener esa cifra más real dentro del padrón electoral, los índices de abstencionismo pueden bajar y la participación en ese sentido va a ser mayor. Uno revisa acá los comentarios de nuestra audiencia y entre unos 3 o 4 comentarios se repite una misma idea de esas, digamos, leyendas urbanas electorales, de que los muertos siguen votando en este país. Esto para que nuestra audiencia se quede, digamos, un poco tranquila. Los mecanismos de seguridad en cuanto al padrón electoral para que no diga la gente que los muertos están votando. Mire, esa es es un tema que sale en todas las elecciones. A partir del año 93 alguien hizo ahí una fórmula matemática y dijo, en el padrón van a haber tantos muertos para las elecciones. Decir que en el padrón no van a haber muertos el día de las elecciones, eso es falso. Es decir, es una mentira. ¿Por qué razón? Nosotros cerramos el padrón electoral, digamos, la actividad de empadronamiento se cerró el día 6. Luego entramos a una fase de depuración del padrón electoral. Imprimimos el padrón electoral un mes antes de la elección. Pero ¿qué pasa? Impreso el padrón, ya nadie lo toca, ya no hay depuración, no hay nada. Pero ¿qué sucede con las personas que siguen falleciendo y están integrando el padrón electoral? Pues ahí están. Es decir, no hay ningún mecanismo de cómo hacer para omitir. Y el día de las elecciones alguien puede decir, mire, pero fulano que falleció ayer, ahí está en el padrón. Pero eso, en ningún lugar del mundo podemos tener un padrón puro en relación a los fallecidos por esa situación. Porque no podemos estar, digamos, tener impreso el padrón y al siguiente día imprimir otro porque ya hubo fallecidos. Pero que los muertos votan, eso es aparte. Es decir, eso es aparte, y con las disculpas de las personas fallecidas, pero ningún muerto va a votar. Entonces usted asegura que únicamente las personas que fallecen desde el momento que se cierra la depuración hasta el momento que se dan las elecciones son las personas fallecidas que van a aparecer dentro del padrón, porque muchas personas aseguran que incluso sus hijos que nacieron, no sé, hace muchísimos años, hace 25 años, fallecieron siendo unos bebés, pues ellos se han dado cuenta que han llegado a votar incluso. Entonces usted nos asegura que esto es totalmente falso y que únicamente las personas que fallecen entre este periodo son los únicos que aparecerán dentro del padrón. Sí, mire, Guatemala es un país rico en muchas cosas y muchas personas, extranjeros, viven en países aledaños al nuestro, quieren llegar a Guatemala, digamos, a superarse, a vivir en Guatemala, pero no lo hacen por los medios adecuados legalmente, ¿verdad? Residir, luego de residir, adquirir la nacionalidad, sino que lo que hacen es ver dónde obtienen un documento que les haga aparecer como que fueran guatemaltecos, es decir, adquirir la nacionalidad guatemalteca, digamos, tomando, digamos, una certificación de un fallecido. Con la situación del DPI es aparte.
Eso se hacía antes con la cédula de vecindad porque no tenía mayores tramas de seguridad, etcétera. Pero hemos entrado a una etapa de un documento con más medidas de seguridad, que lógicamente esas medidas de seguridad lo que le dan también, digamos, refleja hacia el padrón electoral. Entonces, yo podría manifestarle que el padrón electoral es puro, que el padrón electoral, lógicamente, no va a tener algunos, personas que puedan estar en el padrón electoral que no tengan su documentación correcta. Hay muchas dudas, señor Escobar. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, yo no fui a hacer el trámite, no me actualicé, ¿qué pasa? Pero estoy empadronado, ¿qué pasa? Nada, la persona va a votar. ¿Pero sí, dónde? Sí, es una situación de que si yo participé en las elecciones del 2011 con cédula de vecindad, pero ya obtuve mi DPI, automáticamente el Tribunal Supremo Electoral le actualizó el número de DPI a esa persona, al registro de empadronamiento. O sea, esas personas van a votar, van a estar en el padrón electoral porque son personas que están empadronadas. El acto de empadronamiento es un acto que se realiza una vez en la vida. Una vez le adjudican a uno su número de empadronamiento, eso le va a servir para todas las elecciones que se sucedan y se cancela esta inscripción, este número, cuando la persona fallece. O sea, las personas que participaron en el 2011 con cédula de vecindad van a participar en estas elecciones del 2015 con DPI. No se presentaron a actualizar sus datos, no hay ningún problema. El tribunal lo hizo de oficio automáticamente con la información que el RENAP le trasladó para que este dato del DPI, el número de DPI, fuera adjudicado de oficio en el registro de empadronamiento de las personas. La falta de llamado que se hizo a la población guatemalteca se reflejó en una serie de dudas, como Mario lo mencionaba, y es que muchísimas personas nos estuvieron escribiendo a lo largo de la semana preguntando si ellos tuvieron la cédula, lo que usted estaba mencionando, tenían que volver a llegar a empadronarse. Ahora hablemos de las personas que concretamente llegaron brevemente, porque ya no tenemos tiempo. La mayoría sí directamente llegaron a empadronarse, o varias personas, como otros años, reincidieron en creer que tenían que volver a empadronarse, pese a que ellos en algún momento ya lo habían hecho. Mire, la relación es 70-30. De 100, 70 se presentaron, ya estaban empadronados, solo fueron a decir, bueno, estoy vigente, y 30% era por primera vez. Y una pregunta más, ¿habrá reubicación de centros de votación? O, por ejemplo, si yo toda mi vida he votado en la zona 2, pero no me actualicé, ¿voy a ese mismo centro? ¿Van a sacar nuevos listados? Sí, la logística del Tribunal Supremo Electoral es mantener los centros de votación para no confundir a las personas. Es decir, si usted votó en la zona 11, ahí va a volver a votar. Sí hay que estar uno preparado y observar y estar atento a la información que el Tribunal Supremo Electoral en su momento va a publicar esa información, para que yo con mi número de empadronamiento, y yo sé que resido en la ciudad de Guatemala, me vean los listados de la ciudad de Guatemala y yo voy a votar cerca de mi domicilio si actualicé datos oportunamente, y si no, lo voy a hacer en el mismo centro que lo hice en las elecciones pasadas. ¿Y desde qué momento podemos esperar ya esta información por parte del Tribunal Supremo Electoral? A partir de agosto. ¿Por qué razón? Porque un mes antes de la elección queda el padrón impreso y depurado, y es en ese momento cuando sabemos en qué lugares nos corresponde emitir el sufragio. Bueno, muchas gracias al señor Leonel Escobar del Tribunal Supremo Electoral, encargado de todo este tema del padrón electoral, por haber estado con nosotros. Muchas dudas, Carolina, de la audiencia, muchas preguntas. Tratamos de concretizar en algunos comentarios y encerrar las ideas que habían planteado, pero queda claro de que si yo no me moví de mi casa el pasado fin de semana, y si ya he votado en otras elecciones, lo puedo hacer. Así es, y también que podemos continuar empadronándonos, pero si no lo hicimos a lo largo de esta semana, finalizando el día sábado, podremos votar hasta en las próximas elecciones. Pero nos vamos ahora a una pausa. Al volver, más información.